tú te vas a ir de la compañía más grande de alimentos del mundo, Mariana, de verdad, tú te vas a ir de la compañía más grande de alimentos del mundo a Mercado Libre. Y es que tú no estás entendiendo qué es Mercado Libre, es la compañía más grande de e-commerce en Latinoamérica, yo le decía. Y en el camino me llaman de Pedidos Ya. Me dicen que van a lanzar el mercado en Venezuela. Y yo decía, ¿cómo que lanzar el mercado en Venezuela? Yo decía, yo no puedo perderme esta oportunidad en un negocio que va a abrir nuevo, que tiene los ojos completos de Latinoamérica y del mundo encima, porque realmente cuando Pedidos Ya lanza en Venezuela, los ojos estaban todos acá. Y yo quería que eso fuera parte como de mi storytelling. Cuando Pedro me cuenta de Cachea, él me llega así con un cuaderno de este tamaño, ¿no? Como encuadernado tipo de universidad, con un libraco así, y me dice que van a lanzar Cachea y me explica todo y me empieza a explicar todo. Y yo le decía, Pedro, en verdad, no fui la que le dije como nadie te va a pagar. No, claro. Lo que le dije es, ¿qué reto de marca tienes? ¿Qué significa en verdad para ti hoy, o sea, tanto en lo personal como en lo profesional, ser la jefe de marketing de la startup más importante de Venezuela en este momento? ¿La verdad? Mariana Páez Pomar, en Propulsores Podcast. ¿Cómo estás? Muy honrada, Marco, de que estemos aquí juntos para hablar. La verdad es que vi este podcast nacer y para mí es muy bonito acompañarte hoy para hablar de lo que hablamos todos los días de nuestras vidas desde que nos conocemos hace ya casi, diría, más de un año y medio, casi 2 años. Entonces, muy feliz de estar aquí contigo. Igual me parece curioso que estemos grabando igualmente en la oficina de Cachea otra vez. Esto no estaba antes en el episodio con Cheezer, pero creo que han pasado algunos cambios interesantes acá, pero sin duda alguna, gracias por sumarte. Lo teníamos pendiente, en verdad, lo hemos conversado muchas veces, pero no lo habíamos concretado, así que bueno, qué mejor momento que ahora. Lo bueno se hace esperar. Para tener un poco de contexto, los que no saben, Mariana y yo llevamos trabajando ya cerca de 2 años. Mariana es mi head directa de marketing. Y en verdad siempre hablamos de todos los temas que están en el podcast, de muchas personas que conocemos, muchas personas que han venido acá, y siempre quería hablar con ella con respecto a todo lo que es marketing en Venezuela, tu carrera justamente, cómo llegaste a Cachea, los retos que has tenido hasta el momento, y cómo justamente puede ser un ejemplo para muchas personas, ¿no? Entonces, hoy un poco más o menos va a ser como que ese recorrido, pero yo siempre tengo un guión que lo hablamos, lo discutimos, pero nunca lo seguimos al pie de la letra, ¿no? Pero siempre me gusta empezar un poco con cómo tú justamente hoy, siendo la cabeza del equipo de marketing de Cachea, cómo ha sido tu recorrido hasta ahora, o sea, cómo llegaste hasta acá. Capaz vamos a dar más detalles de lo que haces hoy en Cachea, pero justamente cómo ha sido tu carrera hasta el momento y qué momentos puedes destacar hasta la fecha de lo que hacen a Mariana, una head de marketing de una startup como Cachea. Qué cool contar un poquito en retrospectiva de esto hasta llegar acá. Bueno, como ya lo hemos hablado un montón de veces, llego al mundo del marketing en consumo masivo. Arranqué en marketing en Diageo, ahí estuve en el departamento de innovación, era un departamento dentro del equipo de mercadeo que se encargaba de lanzar nuevos productos al mercado, posicionarlos durante 6 meses y pues luego esa marca, dependiendo de el licor que fuera, pasaba a llevarse, digamos, por rones, vodkas u otra cualquier categoría que se estuviera dentro del lanzamiento. Entonces, ahí arranco, ahí creo que fue el primer momento en el que me enamoro de las marcas. La verdad que cabe destacar que desde que estudié en la universidad, yo estaba muy segura de que yo quería hacer mercadeo, que yo quería mover las emociones de la gente a través de las marcas con las que pudiera trabajar. Y para mí fue una experiencia que me setió una vara súper alta en un mercado que estaba muy dolido en esa época. Recuerdo que cuando llego a Diageo me decían como que ya estaba pasando la época dorada y bella, pero a mí me pareció que eso fue de las mejores primeras experiencias que cualquiera haya podido vivir. Lo viví de cerca con un equipo gigante, con personas increíbles a mi alrededor que me formaron a lo que soy hoy en día y me moldearon realmente a lo que hoy pudiera ser Mariana, porque creo que la primera experiencia laboral de cualquiera marca un precedente súper importante y pues eso fue mi comparativa a partir de ahí, ¿no? Luego que estaba en Diageo, paso a estar en Nestlé. En Nestlé paso en posiciones relacionadas al mercado de bebidas, Nestí, Nesfruta.
Luego, estando adentro, en Nestlé se da mucho movimiento interno, entonces se abre una oportunidad en el área de confites, un área súper divertida, súper movida. Paso a liderar Toronto, Samba, en toda el área de confites. Y empiezo a vivir una experiencia muy enfocada en desarrollo también de nueva imagen de Toronto, posicionamiento de Toronto en un mercado que estaba bien contraído, o sea, el jugar con ideas creativas porque la inversión no era necesariamente la suficiente para poder accionar. Fue un reto gigante que atravesé estando en Nestlé en una época compleja en el mercado venezolano. Y bueno, estando en Nestlé, me llaman de Mercado Libre y es cuando llega el mundo amarillo, el otro mundo amarillo a mi vida. Creo que Marco lo puede decir, y cuando leía un poco el guión, esto de que Mercado Libre a mí me iluminó los ojos. Y yo creo que cuando fui por primera vez para allá, yo no estaba nada segura de la dimensión de esta compañía que está hoy en Latinoamérica y que es el e-commerce número 1 de LATAM. Me reúno con el director de ese momento de Mercado Libre en Venezuela y él me asoma un reto que para mi edad y para mi momento era como, wow, pero ¿por qué yo, no? Ellos querían que yo llegara a arrancar el departamento de marketing de Mercado Libre. Mercado Libre no había hecho marketing nunca en Venezuela y pues el reto era, digamos, sencillo. Yo llegaba, me mandaban un tiempo a Argentina a vivir esa experiencia de cerca con el equipo en Argentina de marketing. O sea, yo era como una sombra, digamos, del equipo de marketing allá para traer e implementar toda Venezuela. Yo decía, incluso le preguntaba en ese momento a Antonio, pero de verdad ustedes me van a dar esta posición a mí. Y ellos me decían como que te vemos como la persona indicada para hacerlo, y pues yo nada más cerré los ojos y dije, esto es un reto increíble. Muy curioso cómo fue mi conexión con la compañía. O sea, yo empecé a escuchar a Marcos Galperín antes de ir a entrevistas, a leer de la cultura de Mercado Libre, y para mí fue como una conexión que yo nunca había tenido con una empresa, incluso antes de entrar, ¿no? Yo decía, ¿cómo esta gente es capaz de transmitir sus valores hacia afuera que me han atrapado de una manera que yo diga como que no estoy aquí todavía, pero ya me siento conectadísima con lo que se hace adentro, ¿no? Asumo este reto. Me arranco en Mercado Libre, estoy unos meses en Argentina, en Buenos Aires, conozco y estoy con el equipo en las más de 6, 7 oficinas que tienen en Buenos Aires. La verdad es que pude absorber un montón de conocimiento y estar con gente increíble alrededor de Marcos en la oficina, de Sean Summers, de un montón de gente con la que me pude rodear, que creo que también en parte siguieron formando quién soy yo hoy en día. En verdad, en ese momento, estar en una empresa como Mercado Libre en Venezuela y en la región era algo sumamente valioso por la cantidad de cosas que se estaban haciendo, y además como te empezás a formar como profesional, ¿no? Es un mundo digital, en un mundo en donde se priorizaba todo lo que podías medir. Total. Me llegó a pasar incluso que viví ese cambio muy interesante en donde todo era lo que se podía medir. No salíamos de pauta, de paid media, de CRM, email marketing, flujo de push notifications, a un negocio que entendió que la mezcla entre branding y performance era importante. Y yo viví como ese cambio de paradigma en donde Meli empieza a invertir en acciones más de brand. Meli en ese momento, cuando yo entré, no hacía TV, no hacía out of home, era muy bueno en performance, en growth marketing, pero toda la otra área era como que si no puedo ver qué me trae la valla, yo no lo voy a hacer. Y yo viví ese cambio. Eso me pareció súper interesante porque fue la forma en la que pude entender que la combinación de los dos mundos es lo ideal, ¿no? Es como tú te apoyas a generar confianza, generar awareness, estar en el top of mind de la gente con un tipo de contenido, y por otro lado, interactuar con otros medios que lo que te hacen es subir escalones para que la conversión sea más fácil y más rápida y mejor, ¿no? Entonces, estando en Mercado Libre, la verdad es que yo quisiera destacar que
cuando te contaba de los valores y de la cultura, yo creo que de ahí aprendí que tenemos que tomar decisiones basadas en data, que los valores y los pilares que mueven a la empresa son sumamente importantes y quien no ama la empresa adentro jamás va a lograr que sus usuarios los amen a ellos. Entonces empezar desde adentro para que el de afuera también te reconozca. Y creo que esa, hoy día yo digo que fue una experiencia que marcó mi vida en todo sentido. Pude conectar con gente muy bonita de muchos países de Latinoamérica y realmente creo que hoy el haber tomado ese paso y esa decisión que fue complicada. Me acuerdo que mi papá me decía, tú te vas a ir de la compañía más grande de alimentos del mundo, Mariana, de verdad, tú te vas a ir de la compañía más grande de alimentos del mundo a Mercado Libre. Y es que tú no estás entendiendo qué es Mercado Libre. Es la compañía más grande de e-commerce de Latinoamérica, yo le decía. Yo le iba como compitiendo a él con la credencial, tú sabes, para justificarlo. Yo te lo prometo que yo no me voy a equivocar, yo no me estoy equivocando. Y si me equivoco, pues aprenderé. Pero este es un paso que voy a dar que creo que va a ser importante en mi carrera. Yo soy una persona muy de seguir la intuición. Y creo que la intuición aquí fue... El atreverme y la intuición fueron un superpoder para quizás estar hoy donde estoy, si me voy hacia atrás, ¿no? Luego, para echar el cuento y ir resumiendo, estando en Meli, llega la pandemia, momentos complicados en el mundo, algo que fue muy bueno de caras a nuestro modo de trabajo era que ya estábamos muy acostumbrados a trabajar desde donde fuera, ¿no? Trabajar desde la casa para nosotros no era complejo, porque ya teníamos toda una dinámica de trabajo que si bien no trabajamos todos los días desde la casa, estamos adaptados para lograrlo. Entonces empezamos a trabajar de la casa. Meli se vuelve muy valioso en esa época por el mismo tema de la gente no poder salir, delivery, empezar a pedir más desde la plataforma, y eso hace que empecemos también a ganar posición. Y en el camino me llaman de Pedidos Ya. Me dicen que van a lanzar el mercado en Venezuela. Y yo decía, ¿cómo que lanzar el mercado en Venezuela? Me llamaron de Panamá. Básicamente crear el mercado, porque en ese momento no existía Correcto. nada de los deliveries en Venezuela. Ya había una marca en camino, ya estaba Yomi en el mercado. Pero sí, básicamente en ese momento Yomi todavía no estaba avanzado cuando ellos me llaman a la primera vez. Ojo, y creo que adicional a eso, eso es algo que capaz la gente no sabe con respecto a Pedidos Ya, pero Pedidos Ya no es una marca nueva. O sea, Pedidos Ya es una compañía gigantesca en el mundo que justamente es, yo esto no lo recuerdo muy bien si es así o no, es probablemente la primera compañía que su modelo de negocio es basado en fast food delivery en el mundo, y justamente se especializó precisamente en eso. Y Pedidos Ya es como una vertical justamente en Latinoamérica sí, Pedidos Ya es parte de un grupo y de un holding de marcas muy grande que se llama Delivery Hero. Delivery Hero es una compañía alemana cotizada en bolsa de Frankfurt. Ellos lo que hacen básicamente es adquirir negocios desarrollados que estén haciendo delivery en las regiones, en los mercados, y absorben los equipos, les dan tecnología, los potencian y los ayudan a operar. Entonces, la verdad es que me pasó lo mismo cuando me voy de Mercado Libre, que le digo a mis papás otra vez y que bueno, me toca irme de Pedidos Ya, de Mercado Libre. Me acuerdo perfecto, plena pandemia, en mi casa, en la cocina, contándoles toda la historia, y les digo, bueno, me voy ahora al delivery número 1 de Latinoamérica, les digo, de verdad, y yo, sí, o sea, ¿cuándo más voy a poder contar una historia en la que voy a abrir un mercado nuevo de una compañía que es latinoamericana, pero que está backed up por una compañía alemana? Esa historia no la voy a poder contar nunca. O sea, por más que mi corazón estaba muy en Mercado Libre, yo decía, yo no puedo perderme esta oportunidad en un negocio que va a abrir nuevo, que tiene los ojos completos de Latinoamérica y del mundo encima, porque realmente cuando Pedidos Ya lanza en Venezuela, los ojos estaban todos acá. Y hasta el día de hoy, o sea, Venezuela todavía representa del negocio global, es ejemplo de muchas de las cosas que se hacen, y yo quería que eso fuera parte como de mi storytelling. Yo he pensado mucho en mi camino, el storytelling que yo voy armando a raíz de las oportunidades que se me van presentando, y
Y eso era como que yo me acostaba a dormir y yo decía, qué cool, en verdad, al contar que vino este monstruo a Venezuela y yo fui parte de esto, porque fui parte de esto antes que lanzara. Yo decía, es que este es como mi bebé. Yo les digo a ustedes que es como mi bebé. Y es verdad. Yo, en verdad, termino de tomar esta decisión basado un poco también en todas estas decisiones, basado en todos estos argumentos que me lo hacían muy poderoso, y me pasó igualito que con Meli. Yo le decía a las personas que me entrevistaron, pero ¿por qué yo? Yo creo que en Venezuela nos ha tocado mucho tomar a veces posiciones que quizás nosotros mismos no sentimos que estamos lo suficientemente preparados para asumir, y yo creo que aquí es el ímpetu que uno tenga y las ganas de aprender lo que te van haciendo posicionarte en estas posiciones que quizás uno piensa inviables o imposibles, pero te la tienes que creer, o sea, te la tienes que creer tú. Y la realidad que el haber hecho este paso a Meli me ayudó a posicionarme, porque había muy poca gente en ese momento que en verdad haya tenido conocimiento y noción de cómo manejar un negocio que no era igual, pero muy parecido. Entonces ahí, bueno, llegamos a Venezuela en octubre del 2022, plena pandemia todavía, un caos. Eso era como, la gente jura que aquí llegó Pedidos Ya y tenían una casita de plata y estaba todo resuelto, y la realidad es que no. Rudimentario todo, digámoslo así, oficinita pequeña, poco a poco pues escalando y ganándonos la confianza del equipo regional y del equipo en Alemania, y pues logramos posicionarnos en el mercado y lanzar Pella en octubre del 2022, y fue un recorrido increíble que recuerdo con mucho cariño, en verdad. Fue muy fuerte, muy retador, pero todos los aprendizajes que traigo hasta hoy también van en un recorrido que fue de mucha adrenalina y de mucho movimiento, pero de infinito aprendizaje realmente en esa industria, en verdad. Ha sido increíble. Yo ahí justamente cuando estaba pensando en entrevistarte y hablar sobre ese tema, que es una de las cosas que también destaca full, ¿no? A mí me parece interesante que justamente no te diste vuelta a otra industria que no sea tecnología desde después que pasas a estar en Meli, y sigues como que abarcando otros nichos dentro de otras startups, ¿no? Pero algo más curioso incluso de eso, que yo creo que es algo que no todo el mundo vive, es la capacidad real de competir. O sea, yo creo que no todas las personas que trabajan en ciertas industrias tienen ese espíritu de competencia o esa variable. Creo que más bien es una variable para muchas personas que están en ciertos negocios, que tienen una variable de competencia real. O sea, es como tú estudias el caso de Uber con Lyft, por ejemplo, estudias el caso de muchas empresas que tienen un competidor directo. Tú particularmente fuiste también parte de esa experiencia, ¿no? O sea, desde una perspectiva quizás muy abstracta, o viéndolo ya desde afuera, ¿qué genera eso en un profesional? O qué genera eso en un equipo de trabajo? O sea, ¿qué implica y qué condiciona? Porque creo que también es un condicionamiento importante en las acciones, en las estrategias, que tengas un competidor en el día a día al que tienes que estar pendiente también de cómo se comporta en el mercado, ¿no? Fíjate que creo que era la primera vez que me enfrentaba a una competencia como de ese nivel, ¿no? Digamos que antes, en las otras compañías, los competidores estaban, pero no era como una competencia muy reñida, o digamos, no. Mercado Libre realmente no tenía competidores en Venezuela en ese momento. Por ende, no estaba acostumbrada a esta dinámica de competencia activa. Yo creo que la dinámica de la competencia nos hace mejores, nos hace más exigentes. Va a sonar cliché lo que voy a decir, pero que existan competidores hace los mercados mejores, hace la oferta para el usuario mejor, le hace la vida al usuario mucho mejor, porque están dos equipos de dos compañías diferentes buscando innovar para ganar el mercado. Total. Entonces yo creo que acá uno de los mayores aprendizajes es que la competencia no puede desviar como tus pensamientos o tu foco o tu plan. O sea, tú tienes que ir a lograr tu plan y por otro lado estar pendiente claramente de lo que te hace tu competencia, pero intentar no estar accionando con base o reactivamente
a lo que hace la competencia. Y es difícil, o sea, no te digo que no es difícil porque al final es una presión, lanzas algo y el otro lanza otra cosa. Hiciste A y el otro hizo B. Y lo que te mantiene es muy alerta. Y yo siempre se lo decía al equipo, como estemos muy alerta de lo que estamos haciendo, se los digo acá también, estemos muy, muy alertas de lo que hace el otro, porque tienes que conocer a tu competencia. Yo les digo, usen a la competencia, porque si no somos nosotros quienes estamos buscando a la competencia, no le podemos decir a nuestro usuario quién lo hace mejor o cuáles son mis bondades o cuál es mi propuesta de valor. Si no pruebo al otro y no lo entiendo, es imposible que tú puedas mostrarle al usuario tu propuesta de valor de una manera mucho más sencilla, digámoslo así, o de una manera más correcta o justa. Entonces, yo creo que lo hace muy dinámico, lo hace muy demandante también y muy retador, pero creo que el resultado son puras cosas buenas y uno mira atrás y dice como... queda un poquito, no voy a decir traumatizado. Creo que te ha tocado competir a ti también en un mundo muy similar y ya hoy uno acá llega y está como chipeado. Como no dejemos de perder esto, no dejemos de mirar acá, no dejemos de mirar allá, pendiente con acá, que seguramente por aquí atrás van a venir y tal. Entonces más bien te prepara para el futuro porque sabes más o menos cómo funciona, pero te hace demasiado más fuerte el poder tener competencia y lo hace demasiado más dinámico que estar solo, porque estar solo te aburre, o sea, te deja como en una pausa, en soy el primero y nadie más viene, entonces me quedo tranquilo y más bien cuando no hay competencia hay que intentar pensar que está una competencia ahí que te la inventas, o sea, pero creo que fue bien divertido, en verdad, fue interesante. Hey, espera. He visto que muchas personas que están viendo los episodios del podcast aún no están suscritas al canal. Si eres de estas, por favor, suscríbete ahora mismo al canal. De esta manera podrás ayudarnos a seguir creciendo el canal de Propulsores Podcast y así las entrevistas e historias que traemos acá puedan llegar a más personas que están buscando impulsar actualmente su negocio o cambiar radicalmente su carrera profesional. Gracias y continuemos con el episodio. Mari, a ver, yo creo que hay algo bien particular también de tu experiencia hasta ahora, que a mí me gusta contrastarla de esta manera. Uno, como lo mencioné, diste el salto a tecnología y justamente te quedaste allí y creo que donde pretendes estar en los próximos años, sin duda alguna. Pero tienes también todavía el componente de mercado o de industria tradicional o de industria corporativa muy presente en las acciones. Creo que justamente lo mencionabas, ¿no? O sea, en Meli descubriste esa facultad de no todo tiene que ser lo que conocemos como performance marketing, sino también acciones de branding, acciones que buscan conectar la gente con la marca y que la genialidad está en la mezcla de las dos cosas y balancearla. Teniendo esa experiencia justamente, ¿no? De entendiendo, y ojo, esto yo siempre lo digo, puedo estar sesgado y creo que parte de la conversación es como tratar de entender esto. Yo sí creo que hay una forma distinta de hacer marketing en startups o en empresas de tecnología a la que hay en mercados que quizás un poco ya establecidos, empresas un poco más de consumo masivo, empresas mucho más consolidadas. Pero además de eso hay un componente que es el componente local, el componente de Venezuela, ¿no? ¿Qué has podido aprender justamente de eso, ¿no? O sea, entendiendo ya y teniendo muy fresca la fecha, la perspectiva de hacer marketing para startups y teniendo la experiencia también de hacer marketing para empresas ya consolidadas, ¿qué puedes decir de cómo se gestiona o cómo se maneja el marketing en Venezuela actualmente? A ver, yo creo que Venezuela todavía está muy metido en lo que es el marketing tradicional, lo que conocemos como el offline, vallas, planes de vallas, banderolas, radio y todo el componente de medios masivos. Yo creo que también no todo el mundo tiene que hacer paid media porque sí, porque creo que no es algo que le funciona a todo el mundo y puedes gastar muchísimo dinero sin darte cuenta y no lograr los resultados o los objetivos que quieres. Pero cuando te hablaba antes de conseguir ese balance, es el balance que a ti como empresa vayas entendiendo que te funcione. Entonces, sabemos que el marketing tradicional es complejo de medir.
y por eso es tan difícil a veces de vender y por eso es que a compañías como Mercado Libre quizás les costó tomar ese paso a llegar ahí, pero llegaron y yo de ahí aprendí eso, o sea, como que ahí fue donde yo dije, es que no todo puede ser medible tampoco, tú tienes que buscar las formas de medir ciertas acciones y entender de dónde está viniendo tu consumidor o tu usuario, digámoslo así. Entonces, aprender a conseguir ese balance es lo que estamos haciendo todos los días. ¿Qué es lo que más me va funcionando en un lado? ¿Qué es lo que más me va funcionando en el otro? Y ajustar rápido, ¿no? Dentro de lo que se pueda ajustar para avanzar con esas estrategias. No todo es la conversión. Yo también creo que al final construir marca se va haciendo a largo plazo. Entonces tú tienes que ir como combinando acciones y digamos como un interés compuesto en generar acciones que te van como sumando esos escaloncitos para poder llegar a donde quieren toda marca estar, es que tener un nivel de recordación del 100% y que no solo te recuerden, sino que te recomienden. Entonces, eso nada más va a suceder si te enfocas en tener un balance apropiado, con un producto correcto, con las herramientas correctas, y que no lo que hace el de al lado es lo que tú tienes que hacer, porque eso no le va a funcionar a todo el mundo. Incluso yo recuerdo que cuando llegó a Cachea, yo estaba impresionada que Cachea no había hecho paid media. Total. Y yo venía de un mundo en el que yo paraba paid media y fácil venía un equipo a decirme que si paró la pauta yo no me había enterado, sino se enteraron los vendedores antes que yo me enteré, por ejemplo. Entonces, Venezuela es un tema un poco distinto porque quizás digamos que a la gente le ha funcionado, a las marcas pareciera que les ha funcionado bastante esos medios masivos, pero sí creo que ha venido ahorita como esa combinación y se está inyectando talento también que está como intentando formar todo el área de, digamos, growth marketing, performance y otros medios que te ayudan a terminar de elevar esa conversión y esa experiencia también dependiendo de la industria, del mercado y del producto. Entonces, creo que lo veo así. A mí, con respecto a eso, yo creo que es parte de los aprendizajes que tengo contigo justamente en estos casi 2 años, es que yo por ejemplo que soy un perfil un poco más pragmático en ciertas cosas, me costó también por mucho tiempo entender de que no necesariamente el tema de marketing se tiene que ver como algo lineal, o sea, no es como... Todos buscan responder eso, todos buscan responder si pongo $1 aquí, ¿cuántos dólares me trae? Pero no necesariamente responde a esas lógicas, porque hay una dinámica también muy, muy importante del usuario o de las personas, de cómo reaccionan a las marcas, cómo interactúan con una marca. Pero algo que me pareció muy clave, que es justamente de esos mecanismos como que un poco más rebuscados para medir acciones un poco más offline o de branding, no es no es la causalidad, sino la correlación. O sea, qué tanto se correlaciona esas acciones con en un tiempo establecido, un periodo establecido, que el usuario en verdad haya sido más engaged con el producto, haya estado más retenido, etcétera, etcétera. Entonces, eso es algo que en verdad a mí me ha costado y me ha tomado tiempo entenderlo de esa perspectiva. Y yo estoy seguro que hay mucha gente también que no lo entiende de esa perspectiva. ¿Ok? Y que toman las decisiones justamente en función de presupuesto entra, presupuesto que sale. Y presupuesto que obviamente tiene que volver a entrar. Entonces, creo que es clave y es interesante también entender la lógica que hay detrás de este tipo de acciones, como justamente las que hasta ahora has podido hacer, de encontrar ese equilibrio, ese balance y que en verdad responda y resuene con lo que el usuario realmente pueda sentir o dejar de sentir con una marca. Sí, de acuerdo. Yo también creo que hay herramientas que te ayudan de cierta forma a intentar medir ese tipo de acciones. Por ejemplo, en apps eh, se usa mucho el exit poll. Primera Total. compra de un usuario, te pregunto cómo llegaste o cómo me conociste. Ahí puedes tener una idea de más o menos si te escucharon en radio, televisión, te vieron una valla o te vieron en pauta. Más allá de que la pauta perfectamente la puedes medir a través de distintas herramientas y mecanismos para entender si un usuario llegó por ahí. Pero la realidad es que una persona está en un mundo en donde tiene un montón de estímulos. Total. Y hoy determinar que la atención o que ese usuario tomó una decisión porque te vio en un solo lugar no es real, porque al final te vio aquí, te vio allá, te volvió a ver y la combinación de eso que te vio, de esa repetición del mensaje, es lo que hace que esa persona
llegue a ti y luego después entonces el mayor reto y lo más importante que es cómo lo mantienes retenido con tu producto. Entonces, por eso, por eso creo que es fundamental tener y conocer el balance entre estos dos mundos, que sin duda alguna no es fácil y cuando tu presupuesto también es limitado, pues aquí viene la creatividad que tiene que relucir. eh, Creo que hoy en día muchos marqueteros, y lo veíamos en un panel que estuvimos hace un poquito en el IESA, resuenan con el no puedo hacer porque no tengo presupuesto. Y la verdad es que no todo es el presupuesto. Yo creo que si tú entiendes bien a tu usuario, si tú entiendes bien las métricas, tú puedes generar canales, ideas y acciones que con una creatividad y una forma de hacer las cosas te puede traer muy buenos resultados. Y eso luego va a ser un loop que te va a ir generando más y más y vas a ir creciendo tu negocio para entonces poder tener presupuesto y entonces ir alocando el presupuesto, que es la cosa más difícil, es alocar ese presupuesto de una manera estructurada y balanceada, ¿no? Dependiendo de los objetivos que tenga la compañía y el foco en el plazo que tengas tú como compañía que mirar. A ver, vuelvo a plantear también la pregunta que hice al inicio, ¿no? O sea, ¿tú consideras que sí hay una distinción, una diferencia muy importante o al menos relevante, o que consideres destacar en hacer marketing para startups y hacer marketing para empresas tradicionales, entre comillas? Creo que sí, Okay. pero también pienso que las compañías grandes se están un poco como apegando a lo que las startups están haciendo, ¿no? Okay. Yo creo que está existiendo como una visibilidad de lo que hacemos las startups que compañías grandes empiezan como a adoptar y eso se ve. O sea, compañías muy grandes están arrancando a intentar meterse en el mundo del performance marketing y sí creo que más bien está sucediendo lo contrario, como las compañías más grandes un poco adoptando ciertas formas de trabajo de un startup en donde tienes herramientas para medir. Yo no puedo compararlo porque en mi época, cuando yo estuve en estas compañías, quizás estas herramientas que yo hoy día uso acá ni Sí, no existían en existía. ese momento, Claro. pero, pero sí creo que poco a poco estas empresas están yendo hacia allá, ¿no? Entonces, diría que quizás todavía falta, pero va hacia allá. No lo veo tan distinto, igual que también las compañías y los startups están también mirando prácticas de estas grandes compañías en organización, en procesos, no necesariamente en crear más burocracia, pero sí en intentar tener ciertos temas que quizás antes un startup tampoco se atrevía, ¿no? Canalizar un poco el caos Correcto. del ritmo que llevan las startups. Correcto. Bueno, todo el mundo jura que como que estás en un startup y se justifica el desorden. Y la Claro. realidad es que no. O sea, Sin como duda. que el desorden no se justifica en ningún lugar. Lo que pasa es que a veces es más caótico porque vas más rápido, porque quieres tener resultados más rápido, y como puedes medir más rápido, entonces todo es como y muy inmediato. Claro, el ciclo es mucho más rápido de Es medir, muchísimo más lanzar, inmediato. volver a medir, Correcto. lanzar. Entonces yo sí creo que ahí está más que todo la diferencia, que en este tipo de compañías trabajamos más como con el Q, con el semestre, y no estás con tanto tiempo de anticipación pensando en el futuro tan lejano. O sea, si tienes clara la visión de la empresa en el largo plazo, pero quizás hoy no estás pensando en lo que va a suceder en septiembre del año que viene, ¿no? Claro. Y sí pasaba y me pasaba en las otras compañías que eso fue un shock que yo tuve. Era como, ¿cómo estamos en octubre, noviembre y todavía no sabemos qué va a pasar en enero? O sea, ¿cómo no estamos planificando enero? Pero después te das cuenta de que va fluyendo de esa forma, que todo se va alineando y que vas trabajando un poco más sobre la marcha porque las cosas también son mucho más rápidas e inmediatas. Entonces, sin dejar a un lado el pensamiento en el largo plazo. Yo esta pregunta la pensé un poco precisamente como para puntualizar algo y como tratar de hacer recap de toda tu experiencia hasta ahora, porque justamente vamos a empezar a hablar de Cachea, de lo que estás haciendo hoy. Pero hoy, si tuvieses que darle o sea, si alguien hoy dice, Mariana, te voy a pagar 1 hora de asesoría para que me ayudes a mejorar mis estrategias, mi pensamiento en relación a marketing, a mi negocio, puntualmente, ¿cuál sería o sea, sin pensarlo mucho, cuál sería ese consejo que le darías a ese emprendedor o a esa empresa?
que por más que puedas tener mucha data a la mano, tu intuición también es importante. Entonces, combinar data con intuición te va a llevar lejos. Yo creo que soy una persona muy data driven y siempre quiero tomar decisiones con data, pero es que cuando tú combinas la intuición con la data, vas a poder llegar más lejos, ¿no? Y yo creo que a veces también hay que hacerle un poquito de caso a la intuición en ciertos momentos, porque a veces la data no te va a decir cosas que la intuición sí te dice, porque conoces el mercado, conoces muy bien a tu usuario, conoces el negocio. Sí, hay cierto nivel de abstracción que tienes que tener para poder en verdad entender los números para transformarlo Sí, en una acción, probablemente ¿no? un producto nuevo que tú lances no vaya a venir de data que hayas recolectado, Total. viene de cierta intuición también y luego de entender si es viable y si el usuario final lo va a recibir bien, ¿no? Después de un montón de análisis que hagas, pero sí estoy convencida que la intuición en este negocio es importante. Combinarla con la data es como que el mejor catalizador de tus ideas. Mari, hoy eres la jefe de marketing de Cachea. Eh, Tremendo reto. siempre, lo, siempre lo hablamos. Tienes un gran equipo también. Y, o sea, más allá de ahondar en lo que capaz haces a diario dentro de Cachea, de cómo se compone un equipo, de las estrategias, lo que sea, ¿qué significa en verdad para ti hoy, o sea, tanto en lo personal como en lo profesional, ser la jefe de marketing de la startup más importante de Venezuela en este momento? ¿La verdad? La verdad, aquí no venimos a Yo, mentir. yo, yo creo que es una montaña rusa, es adrenalina, es la felicidad de saber que está generando un impacto gigantesco en la calle, es el orgullo de salir y que la gente te pare si estás con la camisa amarilla de Cachea y te agradezca. Entonces, yo creo que eso significa al final poder estar en una compañía que está generando el impacto que está generando, que cuando lanzas un contenido en redes sociales o haces cualquier movimiento en la calle, lo que genera es comentarios, comentarios y comentarios. Para mí es una incluso responsabilidad, lo decimos todos los días, que hoy todos los que somos parte de Cachea tenemos una responsabilidad gigante y la responsabilidad es no fallarle a esos millones, a esas millones de personas que tienen Cachea en sus celulares, en sus bolsillos y que todos los días les estás agregando un granito de arena o una semillita para que puedan ser más grandes, para que puedan lograr sus metas, para que puedan lograr sus sueños, para que puedan habilitar millones de posibilidades. Y es eso, es una responsabilidad gigantesca. O sea, yo creo que hoy, más que nunca digo, cada vez que vamos a decir algo, lo tenemos que pensar 10 veces. Cada vez que vamos a poner algo en la calle, lo tenemos que pensar 50 veces porque le estamos cambiando la vida a la gente, es la realidad. Y no nos podemos equivocar. O sea, nos vamos a equivocar, nos hemos equivocado mucho, pero aprendemos y volvemos otra vez a correr, ni siquiera a caminar, volvemos a correr otra vez, ¿no? Entonces, creo que es eso. Estoy muy orgullosa del equipo, en verdad, que hemos ido construyendo y me siento muy confiada de la gente que nos acompaña, la que tenemos a nuestros lados, y eso lo hace mucho más fácil también, el estar bien acompañado y el confiar en el que tienes al lado. Ahí quería como que destacar un punto y es una pregunta también muy, muy genuina como tú como líder de un equipo bastante grande, multidisciplinario también. ¿Cómo, o sea, cómo trasladas esa filosofía o cuál es tu filosofía justamente para construir equipos que a lo mejor alguien más también debería tomar en cuenta en un tipo de industria como esta, ¿no? Tomando en cuenta lo que hemos hablado hasta ahora, la velocidad, la precaución, o sea, que es complejo eso, ¿no? O sea, ser ágil, pero también ser precavido al mismo tiempo, ¿no? Esa pregunta te la puedo hacer yo a ti. A ver qué piensa el equipo. A ver, yo soy fiel creyente de que explicar el porqué de las cosas es súper importante. A mí me gusta agarrarlos a todos, sea la posición que tengan, y explicarles el por qué tomamos ciertas decisiones, porque siento que de esa forma tú puedes empoderar a la gente a hacer las cosas por una razón y un propósito.
Si tú no le explicas a las personas el detalle, el porqué, y le dedicas tiempo a eso, probablemente la solución que traigan nunca va a ser tan poderosa. Entonces, creo que tener un equipo que esté muy alineado con el why, con el porqué, con la visión, es lo más importante por un lado. Luego de eso, confiar. O sea, creo que la palabra confiar se repite mucho en Cachea. Sin confianza no hay confianza. No, pero en verdad, confiar en el otro para mí es súper poderoso porque en mí están confiando. Entonces luego yo confío en el otro y a medida que van generando acciones y van demostrando, esto va haciendo que todo crezca. Entonces, confiar para mí es súper importante y estar muy cerca, ser muy honestos, muy sinceros y entender que no todo va a salir perfecto. Lo importante es aprender de los errores. De los errores también sonará muy cliché, pero de todos esos errores aprendemos más que no equivocarnos, ¿no? Entonces, por eso creo que dentro de mi liderazgo promuevo mucho el intentemos, lo que es lo peor que puede pasar. Bueno, lo peor que puede pasar, pueden pasar cosas graves, ¿no? Pero lo peor que puede pasar es que aprendamos, entendamos qué fue lo que no funcionó, lo comprendamos, lleguemos todos a una retro, entendemos qué pasó y de ahí lo mismo, vamos a ser más fuertes, más poderosos y creo que de eso se trata, de tener un equipo que uno no pueda estar y que todo fluya igual porque cierran los ojos y piensan quizás cómo lo haría Mariana o cómo lo haría Cachea o cómo lo haría el equipo. Entonces, yo creo que lidero digamos, el propósito por delante para que todas las acciones que tomamos estén pensadas en el why y que eso les permita también a ustedes tomar decisiones de todo lo que hacemos. Y bueno, curiosamente eso ¿Tú qué resuena. dirías? O sea, yo creo que... Mira, nunca me han hecho una pregunta a mí hasta ahora, ¿eh? Entonces, yo ahora vengo a entrevistarte a ti. Yo, Bienvenido al podcast. yo creo que, ojo, y lo digo aquí, o sea, por aquí está Chister también, o sea, que lo entrevistamos también hace poco por acá, y resuena mucho conmigo lo que dices, porque al final también es transversal a lo que Cachea es como empresa. Entonces, sí creo que son unos valores que están bien estructurados. Justamente en el episodio con Chister lo hablamos full, que esa transparencia, esa confianza, sin duda alguna también empodera al equipo a tomar decisiones, ¿no? Y creo que también a veces en muchas personas o digamos muchos profesionales en su carrera, eh, creo que de manera injusta también esperan mucho también del liderazgo en general, sin tomar en cuenta que también son personas que pueden estar aprendiendo en el proceso. Y que más bien en la interacción contigo, la interacción con ese pensar, con ese constructo de pensamientos que tú puedes tener de lo que haces en tu día a día, es lo que hace que amplíen entonces la posibilidad de oportunidades que un equipo pueda, sin duda alguna, ejecutar en su día a día. Entonces, para mí es eso, para mí es un constante trade-off de decisiones, de criterios, donde en ese ir y venir es donde se construye realmente las estrategias, las acciones, el impacto real de un negocio o No, de un equipo de trabajo. justamente iba a decir eso también, que uno está en aprendizaje constante. O sea, todos los días yo aprendo del equipo y todos aprendemos de todo lo que pasa. Entonces, eso también es súper valioso. Cuando el líder no solo es el que dicta cátedra, el líder Total. también es el que puede aprender del otro. Yo aprendo de ti todos los días. Y así vamos, porque si no, ¿qué sentido tiene aquí el profesor dictando cátedra? En verdad no, en verdad es una construcción que se hace con todo el equipo y lo hemos hablado mucho en las últimas acciones que hemos hecho, que juntos somos muchísimo más poderosos, muchísimo más fuertes. Entonces ahí nos vamos como sosteniendo todos y si uno no puede, el otro sabe cómo lo pensaría y se van como entrelazando todas las posiciones y si bien tenemos como muchas subáreas dentro de Cachea en marketing específicamente, cuando todos están claros de lo que hace el otro, eso también ayuda a que todos estemos como muy cohesionados y muy atentos a lo que vaya a pasar. Aquí está esta pregunta, yo la estaba pensando también de una forma, o sea, como tratar de abstraerlo de lo que uno es en el día a día dentro de la empresa y también como tratar de verlo con una perspectiva un poco más crítica, ¿no? Desde afuera. O sea, tú desde tu experticia, desde tu profesión,
si te abstraes de lo que hoy haces en Cachea, o sea, ¿qué puedes destacar justamente que Cachea como empresa ha hecho muy, muy bien? Que tú puedas decir, pero es que esto es lo que hace que la partan tanto en este momento. Yo creo que haber definido un propósito y apegarse a ese propósito. Es la identidad de Cachea la que hace que esta empresa esté viva, esté sostenida. Los que vieron el capítulo de Cheezer, lo, él lo recalca muy bien, ¿no? Que es la identidad, es la combinación de la inspiración de la empresa, de su universo, de quiénes son, de sus pilares. eh, y eso forma la identidad. Y si tú no tienes una identidad, no te vas a sostener. Y Chisel lo dice mucho y yo lo replico también demasiado, y es que eso tiene que ser infinito, porque si no se acaba y tiene una fecha eh, de caducidad, ¿no? Y creo que eso es lo que nos conecta. Yo lo decía antes, ¿no? Si las personas que trabajan en la empresa no están enamorados de donde están, es imposible que los de afuera se enamoren. O sea, hay que Hace poco leí una empezar. frase que era eso, que si no retienes, o sea, si no enamoras a tu empresa internamente, entonces no es imposible que enamores a los que están afuera. Y por eso la cultura es tan importante y la identidad. Y yo esto es algo que no solo he aprendido de Cachea, Cachea lo ha hecho en ese sentido. Lo hablamos siempre, tomamos decisiones. Basada en Tú la escuchas a identidad. personas decir, como yo nunca había escuchado una empresa que cada vez que va a tomar una decisión piensa en los pilares. Y nosotros cada vez que vamos a tomar una decisión pensamos en los pilares y vemos, no, bueno, aquí no estamos siendo transparentes con el usuario, no vamos por acá. No, bueno, es que aquí cero conscientes con el usuario, este no es el camino. Y eso lo estamos pensando todos y ya está como que en las venas de toda persona en Cachea, no solo a nivel de marketing, porque la gente ve mucho identidad en marketing. Y Claro. aquí es donde a mí me abrió la mente el entender que la identidad va muchísimo más allá del marketing. El marketing es un pedacito de lo que vive ese usuario afuera en la calle. Sí, un brazo. Pero cuando se vive adentro y desde el CEO hasta la persona que trabaja en la oficina, eh, apoyando en la oficina, está claro de eso, eh, eso es lo que hace que esta empresa se esté sosteniendo de esta forma. Y yo quizás un momento muy similar en donde también estuve muy, muy conectada a la identidad y a los valores, y donde cuando yo llego aquí y veo esa importancia de los pilares, dije como, wow, ¿qué fue lo que me hizo a mí conectarme con esa experiencia anterior? Y fue cuando llego, que les contaba cuando llego a Meli, y fue que yo conecté tanto, pero tanto con esos valores que ellos tenían internamente, que hasta el día de hoy yo me los llevo a donde vaya. O sea, yo tipo, los tengo en mi meta, estamos en beta continuo, se los digo a todo el mundo, aquí está, tenemos que estar preparados al cambio, aprender y desaprender y volver a aprender. Por ejemplo, emprendemos adentro. Eso era algo que en Meli se promovía un montón y me parece que es algo que hacemos todos los días acá. Damos al máximo y nos divertimos. Parezco una galla, pero es que me lo sé todos y los practico y me los arrastro. O sea, yo les digo, se lo digo a Chiser y todo, que yo aquí pienso en los pilares de Cachea y a la misma vez los que me gusta y he rescatado de los demás lugares, me los voy trayendo también. Y fíjate que cuando eso se transmite de esa forma tan poderosa, no los olvidas. O sea, están en tu chip. O sea, yo estuve hace bastante tiempo en Meli y eso está en mi chip. Yo no sé si esos valores ya cambiaron, probablemente hayan cambiado, quizás no, pero yo los traigo conmigo, y eso creo que es lo poderoso de mantener y retener a un talento eh, dentro de Cachea, ¿no? Y creo que hoy ese ha sido el éxito que hemos tenido, más allá de que ha sido un producto que necesitaba el venezolano, evidentemente, ¿no? Pero Es que ahí yo quería resaltar eso porque he podido, obviamente después del episodio de Chince, he podido como de contrastar un poco con la gente que vio el episodio y con gente que está emprendiendo en Venezuela. eh, y particularmente eso es lo que también destacan. O sea, y cuando lo escucharon obviamente del propio Cheezer es como, claro, tiene todo el sentido del mundo que esto sea algo muy relevante para una empresa que busca generar el impacto que está generando. Y nuevamente es una sorpresa bastante grata porque te deshaces un poco de ese modelo
eh, que no toma en cuenta este tipo de cosas, ¿no? Y nuevamente, Sí, que solo quiere hacer negocio y generar dinero. y justamente hablando El de... comentario de Chisel cuando se consiguió con Pedro. Y hablando justamente de lo que hablamos hace poco, incluso lo lleva hasta con cómo realmente un ejecutivo, cómo realmente un tren directivo entiende el marketing realmente como lo que es. También esto es parte de los negocios que buscan generar un legado, o sea, ser más allá de simplemente un negocio. Bueno, me lo preguntaba hace poquito que estábamos en el Venezuela Startup Summit. Me agarró una persona que estuvo en el hackathon precisamente y él me cuenta su idea del hackathon y me pregunta como, Mariana, quiero que me recomiendes algo para mi marca, lo que yo quiero hacer. Y cerré los ojos, me volví cheeser y le dije, arranca por crear la identidad. Literalmente me volví cheeser. Arranca por la identidad, porque buenísimo va a ser tu negocio, pero si tú no sabes cómo transmitirlo y no estás apegado a unos valores y no defines tu universo de marca, probablemente no vayas a llegar tan lejos. Claro. Y la gente no lo piensa, en verdad. Y creo que cada vez la gente lo está teniendo Total. más presente, pero sí, sin duda alguna es un es un elemento que toda marca tiene que tener dentro de su... A mí me impresionaba aquí en Cachea cuando yo llegué que yo veía el cargo de Cheezer y que Brand Identity Officer. Y yo venía a marketing y yo decía, ¿cuál será Hace poco la le dijeron Cheezer diferencia? People Officer. Cheezer, tú no eres marketing. Y él me decía, no, yo soy identidad. Yo decía, ¿pero dónde existe esto? Y en verdad creo que yo nunca lo he visto en ningún otro lado. El Brand Identity Officer, más allá de que hoy Cheezer lleva el área de personas y cultura. Y yo decía, pero ya, ¿cuál es la diferencia? Y cuando entré me di cuenta que evidentemente estamos súper conectados porque es imposible que exista marketing sin la identidad y trabajamos muy de la mano todo el tiempo, conectamos increíble, pero al final está ahí, ¿no? O sea, es como esa magia que hay alrededor. Porque una marca, yo recuerdo, y una anécdota muy rápida para no alargarnos tanto, que cuando Pedro me cuenta de Cachea, él llega con un libro de este tamaño donde están todas las reglas de Cachea. Me acuerdo perfecto. Esto no lo sé. ¿No? No. Fuimos a almorzar y él me llega así con un cuaderno de este tamaño, ¿no? Como encuadernado tipo de universidad, con un libraco así, y me dice que van a lanzar Cachea y me explica todo y me empieza a explicar todo. Y yo le decía, Pedro, en verdad, no fui la que le dije como nadie te va a pagar. No, Claro. lo que le dije es, ¿qué reto de marca tienes? Porque gestionar una compañía que esté en el mundo financiero en Venezuela ha sido súper complejo y yo estando en Mercado Libre lo viví. Hubo muchas marcas que hicieron el intento, pero nada calaba, nada crecía, nada se expandía. Muchas ideas buenísimas que llegaron al mercado el 2016, 2018, 2019 y no terminaban como de despegar. Y yo le decía como que tienes un reto de marca interesantísimo que hay que hacerlo muy curado, no solo es lo gráfico, es lo verbal. Y cuando lanzan, yo en ese momento no se juntaron nuestras vidas en ese momento antes de lanzar ellos Cachea en ese momento, empiezo a ver Cachea en la calle y yo decía, lo están logrando. O sea, esto se está viendo. Y bueno, era Cheezer por detrás, metiendo su mano increíble. Y yo creo que ahí también, o sea, Cachea se ve impecable en la calle desde el día uno. Desde el día uno, que uno dice como normalmente las compañías no arrancan viéndose tan bien, pero desde el día uno se ha visto bien. Y yo creo que eso es parte también mucho del éxito que han tenido en el mercado, sin duda alguna. Mari, para ir cerrando, yo traje como algunas preguntas como un poco más prácticas, ¿ok? Como para también eh, capaz ayudar un poco a las personas que escuchen esto, o sea, los emprendedores, profesionales que quieran justamente entender marketing como más a profundidad y bueno, que justamente venga de tu experiencia. Em, pero también creo que hay un factor importante de otros actores, por ejemplo, en Venezuela que están, bueno, las agencias de marketing, los equipos de marketing, digamos que on demand,
eh, ¿qué puedes tú destacar o recomendarles a este tipo de empresas, a estos equipos que creo que son equipos particularmente que siempre están como que luchando, por decir alguna palabra que capaz no es esa, pero sí, sí, o a ver, creo que hay una variable importante de estos equipos que siempre es cómo mantener o ganarse la confianza de la empresa completa para las acciones justamente que hablan, ¿no? Todos los sesgos que hemos hablado siempre al respecto, que existen sobre marketing en general, pero ¿qué le pudieses decir a estas personas, a estos equipos, a estas empresas sobre cómo realmente ejecutar marketing y cómo ganarse la confianza de lo que se hace en marketing realmente? Marco, yo creo que hay que ser, bueno, estoy firmemente convencida, Okay. no creo, estoy firmemente convencida de que tienes que ser honesto y transparente con tu consumidor, usuario, lograr intentar ser parte de la conversación y dejar fluir el discurso y estar muy apegado a la narrativa, ser consistentes como marca es súper importante, no es que por un día vas por acá y al día siguiente te volteas y vas por otro lado. Y lo que te hace ser consistente es tener otra vez bien definido tu identidad, porque esa es la única forma o es la única guía que tienes para asegurarlo. Y eso es desde que estás haciendo un brief para una campaña o estás pensando en el lanzamiento de un nuevo feature o un nuevo producto o una nueva línea de negocio. Si no eres consistente y no te apegas como a esa identidad y a esos pilares, tu narrativa se va a ver muy mal en la calle. Entonces, yo creo que va un poco por ahí, ¿no? Entendiendo también muy bien a tu usuario. Hoy Cachea creo que ha dejado muy clara que el ser transparente trae muy buenos resultados al punto que, que Cachea se ha vuelto un verbo y como decía Ali, la lexicalización de una palabra es como el mayor logro que quizás cualquier marketero pudiera tener de una marca. Es Tupperware, es googlear, es un montón de palabras que se vuelven parte, pero se vuelven parte porque entran en la cotidianidad y logran estar en esos momentos. Yo creo que un momento muy clave para Cachea, y me voy un poco acá por una vertiente, fue en el momento en el que nos dimos cuenta que quizás estando solo con la línea principal íbamos a lograr un hábito en el usuario venezolano. Y la realidad es que la línea principal apuntaba a compras más aspiracionales, más, tú no compras todos los días un aire acondicionado, tú Sí, no algo compras más todos los días eventual. una televisión, es una compra mucho más eventual. Y el día que salimos con la línea cotidiana fue tal cual una forma en la que entramos en la cotidianidad, salimos de esa zona del olvido, entramos en esa zona de hábito en la que te estoy mirando y usando todo el tiempo. Entonces, ahí es cuando entras en la vida de esa persona y te vuelves parte de ella. Entonces, yo creo que es buscar cómo conectar emocionalmente con ese usuario de la manera más genuina posible para que seas parte como de su conversación también. Yo soy muy pro y me habrán escuchado decir 12.000 veces y creo que lo que más le digo a veces a ChatGPT es, puedes ser muchísimo más cercano. Okay. ChatGPT no aprendió, pero le digo, cada vez que le digo algo, le vuelvo a repetir, hazlo más cercano, hazlo más optimista, hazlo menos negativo. Y yo creo que va por ahí. Si tuvieses que darle una recomendación a un pequeño negocio o a una startup en early stage sobre cómo dar sus primeros pasos en marketing, qué le pudieses aconsejar en ese aspecto? Voy a sonar repetitiva y voy a parecer cheeser. Pero primero lo mismo, crea la identidad de tu marca y luego de haber creado la identidad, estar convencido que es la identidad y es por donde quieres ir y de definir el propósito que tienes tú como marca más allá de hacer dinero, es que comiences a armar un plan basado en la realidad de tu negocio. Mirar a los lados está bien,
siempre va a estar bien, pero las realidades son muy diferentes, tanto en presupuestos como en herramientas. No te puedes volver loco, querer agarrar 19 herramientas de un solo golpe. Si supieran cuándo Cachea llegó a usar las herramientas que tenemos hoy en día. Eh, pero, pero ser lo mismo, consistentes con lo que decías hacer y ir probando. O sea, yo creo que no, lo mismo, no necesitas grandes presupuestos para probar y aprender. Y en parte es eso, es ir conociendo la fórmula que le funciona a tu negocio para crecer y ganarte el corazón de las personas que te quieran usar, conocer muy bien a tu usuario o a tu consumidor, estar muy cerca de él para entender qué le duele, qué le emociona, qué le motiva y jugar con eso, ¿no? Y creo que si eres fiel a eso, el éxito está asegurado, más allá de que, bueno, valides una idea y todo lo que viene antes de, pues, terminar de lanzar tu negocio. Pero yo creo que conocerlo y arrancar también midiendo, no de manera obsesiva, porque al principio no vas a poder medir todo también. O sea, a veces uno se obsesiona con las métricas y aquí que tengo 10 targets y 20 KPIs y después no sabes ni cómo mover ninguno. Esto yo me lo traigo a una gran amiga de Pella, Mariale, que lleva al mercado en marketing en Dominicana. Mariale, al principio cuando yo entré, ella fue un poco como mi guía de cara a lo que yo empecé a hacer en Pella. Y yo le decía, es que tengo esta métrica y esta métrica y esta otra y 20 métricas. Y ella me decía, Mari, 10 métricas no puedes. Agarra 3, mueve esas 3 y luego vas por las siguientes 3. Y creo que eso es un aprendizaje enorme que yo me llevo a todos lados porque no puedes pretender mover todo. Tienes que ir moviendo de a poco y entendiendo que lo mueves, ¿no? Para que entonces eso sea un aprendizaje y que luego puedas tuiquearlo en el camino. ¿Qué película serie? Sabía que venía. ¿Qué película serie le recomiendas a alguien que vaya a escuchar esto? Bueno, antes voy a dar un dato y es que me quedo dormida viendo todas las películas. Pero una serie, una película que recientemente me pareció bastante buena, The Bear. ¿Es The Bear o Bear? Bear. No recuerdo. ¿Es The Bear o Bear? Bueno, no me acuerdo. Pero yo la destaco porque, aparte de que la cinematografía, audiovisualmente, ¿Cuál es esta? La de Carm, es la la serie, de los chefs. la de los chefs. Ah, claro, buenísima esa serie. Ajá, increíble. Sí, yo también creo que la recomiendo. O sea, bastante. cinematográficamente, guión, todo está perfectamente curado, pero también es el mensaje que hay detrás, es el trabajo en equipo, o sea, es increíble en un espacio tan pequeño y en un momento tan estresante que dura el servicio de comida, que son, digamos, 4 horas, probablemente en una noche, todo lo que sucede dentro de una cocina que uno dice como, todo el mundo está tan claro de su rol y de lo que hace, que es lo que logra que ese plato salga en perfectas condiciones y que no nada más depende que el plato llegue, sino vuelva vacío porque fue bueno. Y toda esa dinámica de trabajo en equipo a mí me volvió loca, me pareció que es increíble y me puso como a reflexionar mucho en el trabajo en equipo, ¿no? Que cada vez nosotros vamos creciendo y creciendo y creciendo y como mi mayor miedo es que perdamos esas sinergias y esa conexión que a veces ni se hablan y se entienden y es como de repente dicen corner y el otro se echa para atrás y con una sola palabra, un comando, el otro llega al otro lado y en verdad creo que esa es una que puedo destacar así, no es tan recién que la vi, pero que puedo tener mi top of mind quizá. A mí esa serie me gusta full, genuinamente me gusta full. Muy buena. Y hay algo que yo como que pude como que hacer clic con eso, es que al igual que las startups, las cocinas también son un caos total. Literal. Y ellos crecen con el caos, o sea, como buscan la forma de apaciguar un poco eso para evitar perder el control. No, y particularmente estos están buscando su estrellita, entonces es un reto, es el reto que ellos se ponen, pues el reto que ellos tienen es conseguir la estrella, entonces es como conectas con los personajes, un día te relacionas con uno, el otro día te relacionas emocionalmente con el otro, pero la misma sigue esta dinámica de buscando esa estrella y todos los problemas que tiene cada uno, pero que en la cocina esos problemas
se van. Y creo que eso pasa mucho en el trabajo. Todos somos seres humanos y todos tenemos sentimientos, pero a veces en el trabajo uno está en su modo trabajo y luego después es que tienes esa pequeña dosis de realidad y en parte creo que funciona bastante parecido, sí, sin duda. Ahora voy a un restaurante y solo pienso en ese caos allá dentro de la cocina y en devolver un plato que no me haya gustado, me da un dolor. Mari, ¿qué frase te gustaría dejarle a cualquier persona que escuche este episodio? Que no tengan miedo a intentarlo y a equivocarse. Creo que eso ha sido un poco mi vida profesional. He tenido miedo a equivocarme millones de veces, pero la combinación con la intuición y y sabiendo que tienes un backup y un equipo que te apoya y siempre está ahí para ti, creo que es importantísimo. Y se lo digo a todos, se lo digo a mi equipo todos los días. Creo que evidentemente esto es algo que se promueve de arriba hacia abajo, pero no tengan miedo a equivocarse, que lo único que va a quedar ahí es aprendizaje y mucho más. Bueno, Mari, en verdad encantado por que te hayas sumado. Gracias. Como siempre, o sea, tú sin duda alguna eres un propulsor. Y bueno, nada, en verdad muy agradecido por haberte sumado al episodio y bueno, sin duda alguna espero que las personas de marketing, de startups, de negocios, lo que sea, puedan aprender muchísimo de ti con este episodio. Gracias por hacerme parte. Para mí es es un honor estar acá y acompañarte y apoyar tu proyecto, que lo estoy siguiendo desde que nació. Y bueno, vamos a darle a este proyecto la identidad, el propósito de Propulsores Podcast. Espero que esté Tengo que pedirle escrito. unas horas a Chaser para eso. Espero que esté bien escrito porque esto va para lejos y para más. Gracias a ti, Marco. Gracias, Mari. Te quiero mucho, como diría Chise. Te quiero mucho.